Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Amén. Bien, muchas bendiciones, hermanos. Vamos para adelante. Hay que prepararse. Dios quiere preparar un pueblo bien dispuesto, porque la segunda venida de Cristo está cerca. Amén. Es algo que no podemos olvidar, hermanos. Bien, glorias a Dios. Ahora sí, Ezequiel capítulo 3. Me dice un fuerte amén si ya lo ha encontrado, hermanos. Versículo 16. Bien, dice así la palabra del Señor. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, mire cómo se componía la casa de Israel, hermanos. Y creo que es un mensaje claro también para el pueblo cristiano. En la casa de Israel hay impíos, hermanos. Aló, hermanos. Usted saca las conclusiones. Pero también hay gente justa. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dice: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, hermano. Por eso Dios quiere la vida del impío, hermano. Por eso amonesta. ¿Cuántos me están comprendiendo, hermano? Dígame un fuerte amén, hermano. Para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiera de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú has librado tu alma. Mire la responsabilidad de los cristianos. Si el justo se apartara de su justicia, hermanos, e hiciere maldad, imagínense, hay gente que cree que la salvación no se pierde. Si el justo se apartara de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. ¿Cuántos me dicen un amén o ayayay, hermanos? En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Versículo 21. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Amén. Bien, hablaré como tema en esta mañana, le he puesto por título: el mensaje del atalaya. ¿Cuántos quieren que Dios le hable en esta mañana? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Déselo fuerte, hermano. No sé, déselo fuerte, hermano. Dios mío. Ya usted sabe de lo que voy a hablar en esta mañana, hermanos. Fue el mensaje que Dios me dio para el pueblo en esta mañana, aunque lo prediqué hace como 3 años. En el 2015 estuve mirando allí lo que había predicado, pero sentí de Dios predicar este mensaje en esta mañana. Bien, quiero comenzar con lo siguiente. En la actualidad hay muchos sistemas de alarmas. La tecnología ha influenciado para que todo este sistema informático influencie la vigilancia. Usted puede ver que hay satélites exclusivos para países. Usted puede ver que hay sensores de ruido, hay sensores de pisadas. ¿Cuántos han escuchado esto? Hay lugares que no tienen alarma, pero con las solas pisadas
alerta de que hay gente extraña en esos lugares. Si usted quiere hacer la prueba, cuando vaya a Washington, métase en la Casa Blanca para que vea. Hay luces infrarrojas que sirven para el sistema de alarmas, sirenas. Hay satélites, como lo había dicho. Hoy tenemos toda esa clase de cosas que ayudan a la tecnología, ¿verdad? Pero en la antigüedad solamente había una persona montada en una torre. ¿Aló? En la antigüedad solamente había una persona montada en una torre. En esa torre podía ver a la distancia si el enemigo venía. Hay algo que tenía el atalaya. Atalaya significa vigilante. Atalaya significa centinela. Algo que podía hacer el atalaya era que él estaba en una torre. La torre era lo más alto. Las ciudades en la antigüedad eran ciudades amuralladas. Ciudad que quería guardar su vida tenía que estar amurallada. Es decir, tenía que tener defensa. Amén. Usted puede encontrar todas estas ejemplos como Jericó en la Biblia. Ciudad que se respetara tenía que tener atalayas y tenía que tener vigilancia y tenía que tener muro. Hay algo que me llama la atención, era que el atalaya número 1 tenía que estar en un lugar alto. ¿Cuántos me están comprendiendo el mensaje ya? 2, el atalaya tenía que estar en una torre y la torre miraba, perdone si hay redundancia, pero no hay redundancia, tenía la facultad, este atalaya, de mirar hacia afuera y hacia adentro. ¿Aló? O sea, el atalaya tiene que tener la habilidad de mirar lo que pasa en el mundo exterior, pero también tiene que tener la habilidad de mirar lo que pasa en la iglesia. ¿Cuántos están recibiendo el mensaje? Sé que el Espíritu Santo le va a hablar a mucha gente aquí. Y de hecho, me atrevo a decir que aquí hay varias personas que están luchando con este llamado que Dios les está haciendo. Y esto no es una raza especial. Esto es un llamado para toda la iglesia. Aló. Hoy vamos a ver la función del atalaya. Así que de manera que el atalaya, cuando veía al enemigo, tenía que tocar la trompeta, tenía que tocar las alarmas para despertar a los que estaban dentro de la ciudad para que no lo sorprendiera el enemigo. Dígale al hermano que tiene a su lado: soldado avisado no muere en guerra. Aló, hermanos. Para eso es el atalaya, ¿verdad? El atalaya al menos tenía 4 características. Quiero que las anote, hermanos. Número 1, el atalaya tenía que estar despierto, hermano. Aló. O sea, todo atalaya, todo vigilante tiene que estar despierto espiritualmente. Número 2, el atalaya tenía que tener visión, hermanos. Dios mío, como un mensaje tan sencillo, pero sé que va a impactar. El atalaya tenía que estar bien de la vista. Así es el vigilante. Los atalayas de hoy tienen que estar muy bien de la vista. Y estoy hablando de la vista espiritual, de la agudeza espiritual. Estoy hablando del discernimiento espiritual. Número 3, el atalaya tenía que tener muy buen oído. Y tiene que tener muy buen oído. Y número 4, esto me gusta, el atalaya tenía que utilizar la boca para tocar la trompeta. Aló, hermanos. La trompeta era un cuerno de carnero. No eran las trompetas como hoy las conocemos. Ese era el shofar. El shofar se utilizaba en la antigüedad para convocar a la adoración al pueblo de Dios o para convocar a la guerra. Por eso dice Apocalipsis que a la final trompeta es la trompeta que va a recoger a la iglesia para ser convocada a la adoración en el cielo, pero también será la misma trompeta para convocar a la guerra por los juicios que vienen aquí a la tierra. ¿Cuántos le aplauden a Dios por esto, hermano? Ese aplauso es de todo menos de un atalaya, hermanos. Bien, estas 4 características
rodean a los atalayas modernos. Los atalayas modernos es todo predicador del evangelio. Todo profeta es un atalaya. Toda persona que lleve el mensaje del evangelio es un atalaya. Pero más allá todavía, quiero alargar más la cuerda del atalaya. Todo creyente del evangelio tiene que ser un atalaya. Así que no hay nadie que alguien pudiera decir: yo no soy profeta, no tengo llamado de profeta, yo no soy predicador, me salvo. No, tú eres un atalaya por el solo hecho de llevar el evangelio de Jesucristo a las naciones. Así que dígale al hermano que tiene a su lado: tú eres un atalaya de Jesucristo. Dígale al hermano que está a su lado: no te vas a librar de esta responsabilidad. La atalaya, como dice el versículo 18, pasemos al versículo 18. El atalaya que viera venir la destrucción, hermano, mire la responsabilidad que tenemos. Todo predicador tiene que, el atalaya era para advertir el peligro. El vigilante, el centinela, tenía que estar viendo. El centinela tiene que estar oyendo las noticias, a ver cómo va el mundo, qué está pasando, cuáles son los peligros que están acechando a la iglesia, cuáles son los peligros que están creciendo en el mundo y que están afectando a la iglesia. El atalaya tiene que todavía decir ese mensaje de advertencia. Pero da mucha tristeza que a veces el problema pudiera ser del atalaya. Uno lo ve, hermanos. Uno ve que desde el púlpito no están advirtiendo a la gente acerca del peligro que viene o del peligro en donde estamos, hermanos. Las redes sociales, lo que es internet, está volviendo insensible a la iglesia en cuanto a la inmoralidad sexual. Una imagen de inmoralidad sexual que antes rechazábamos, ya la iglesia está tan fría, que le sabe a cacho esta exhortación que está haciendo el pastor ahora mismo. Porque es que el pastor hace lo mismo, pero nadie aquí quiere hacer una dieta, un ayuno de Facebook por este año. ¿Cuántos harían ese ayuno? Nadie, hermanos. ¿De qué te está sirviendo, hermanos? Porque estamos perdiendo tiempo y preferimos creerle a Mark Zuckerberg, o como se llame su apellido, que creerle a la palabra de Dios. Miren el escándalo ahora que está en Facebook. Están robando tu información, te están manipulando, te están poniendo propaganda para influenciarte, te están tratando como un robot, y no pareciera que la misma iglesia tuviera el Espíritu Santo de Dios. Y lo que ponen allí y ves por el rabito del ojo, lo terminas comprando y lo terminas aceptando. Y te da pena y te da vergüenza poner un mensaje de una manera categórica cristiana, porque te da pena ofender y que te bloqueen y te saquen de la comunidad de Facebook. Aló, hermanos. Atalayas modernos, hermanos. Esto no solamente es el predicador o el pastor. Tú tienes que convertirte en un atalaya. Hay gente aquí que estoy seguro que va a redefinir ese llamado de atalaya, de gente que advierta. Y este llamado, hermanos, no es fácil. No es fácil. Yo lo he visto en mi propia carne. La misma iglesia, porque mire a dónde nos envía el Señor primeramente. Porque ni siquiera es al mundo, aunque debiera también serlo. Pero primeramente, el llamado que Dios le hace a Ezequiel, se lo hace para que vaya a su propia casa. Y no es fácil predicarle a la misma iglesia de Jesucristo. La misma iglesia es la que ha enviado estos mensajes de aquí que se predican en la iglesia. La misma iglesia. Uno acepta el impío, bueno, mientras conoce, mientras se le abren los ojos. Mira lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Ezequiel, versículo 3. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel,
a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a los de duro corazón, a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán, hermanos, en el fondo conocerán que hubo profeta entre ellos. Versículo 6: y tú, hijo de hombre, no le temas. Dígale al hermano que tiene a su lado: no temas al mismo pueblo de Dios. O sea que va a venir temor del mismo pueblo de Dios. La película, hermanos, siempre se va a repetir, porque estas cosas les acontecieron para amonestarnos a nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas de delante de ellos, porque son casa rebelde. ¿A dónde quieres que Dios te envíe, hermano? Isaías también tuvo el mismo llamado. El profeta Jeremías ni se diga. El profeta Ezequiel ni se diga. Amós ni se diga. Ministraron a un pueblo de duro corazón, rebelde. Ese es el llamado al cual nos vamos a enfrentar, a aquella persona, porque este llamado es un llamado. Dios se lo hace realmente a la iglesia, pero ¿cuántos aceptan este llamado de predicarle a casa rebelde, a gente de empedernido corazón? ¿Cuántos aceptan este llamado? Al primer bembeo nos retiramos, hermanos. Pero este es un trabajo y esta es una obra de Dios, hermanos. El atalaya me gusta porque dice el versículo 18. Mira lo que dice: cuando yo dijera al impío morirás, y tú no la amonestares. Es decir, en pocas palabras, ¿qué hay sobre el impío, hermanos? ¿Ah? Hay un decreto de muerte. El cristiano que se aparta de Dios, este mensaje no lo va a escuchar en cualquier parte. El cristiano que se aparta de Dios, hay un decreto de muerte sobre esa persona. ¿Sabes por qué Dios no lo hace? Porque hay uno intercediendo a su diestra para que no lo mate Dios y no se vaya al infierno. Y Dios quiere utilizarte a ti para que esa persona no se muera y no se vaya para el infierno. Hay gente que cree que puede estar jugando con el pecado, y estoy hablándole al pueblo de Dios. Persona que esté jugando con el pecado, se muera y no se arrepienta, derechito se va para el infierno. No hay tal cosa de salvo, siempre salvo, como creen algunos. La salvación sí se pierde, y no es un defecto de la sangre de Cristo, no es un defecto de la cruz del Calvario, es un defecto y un gran problema del corazón del hombre, porque endurece su corazón. Gente endurecida de corazón. No en vano el profeta recibe el llamado de hablarle a la nación de Israel, una nación instruida en los mandamientos de Dios. No era cualquier nación, era una nación que conocía los mandamientos de Dios. Y viene el Dios y divide este mensaje en dos partes: a los impíos y a los justos. A los impíos Dios le dice: morirás. Pero Dios quiere mediadores aquí en la tierra. ¿Sabe quiénes son los mediadores? Tú y yo, cada vez que llevamos el evangelio. Porque cada vez que nos callamos, cada vez que nos callamos el mensaje de salvación de Jesús, es en perjuicio de ellos y en perjuicio de nosotros. Porque Dios va a demandar de la sangre de ellos a través de nosotros, hermano. ¿Cuántos me están comprendiendo, hermano? Aquí lo dice bien claro. Versículo 18: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no la amonestares.
tienes que amonestar a tus hijos, hermano. Los hijos llegan a un tiempo en que también tienen que decidir. Tienes que amonestar a tus compañeros de trabajo. Así les tienes que incomodar a tus hijos. Padre que no corrija a sus hijos, no ama a sus hijos. Aló, hermanos. Los tienes que amonestar. Eso nunca lo hizo el sacerdote Elí, nunca. Usted se dará cuenta. Ahorita ustedes tienen hijos pequeños, los que están recién nacidos. Pero llega un momento en que ya la naturaleza humana va a tender a la rebelión. Y va a tocar corregirlos. Amonesta a tus hijos. Corrija a tus hijos. Mientras estén bajo el techo de tu casa, se tienen que someter a las reglas de la casa. Yo no comprendo cómo estos jóvenes de hoy en día, tengo 18 años, entonces ¿por qué no trabajas y pagas el servicio de luz? Llegas a la hora que sea, te emborrachas, llegas tarde, pues entonces, si tiene para beber, tiene para pagar un apartamento y que se mude entonces. Aló, hermano. Corrígelos. Están ahí como parásitos. Y no es para ninguno aquí, gracias a Dios, por eso es que lo digo confiadamente. Comiendo luz, comiendo agua, comiendo servicio. Y hacen lo que les da la gana. Y así no es. Atalayas. Es mejor que tú les digas y allá ellos si siguen en eso. Dios los va a seguir corrigiendo, pero la vida misma les va a dar sus cascarazos por andar rebelde y de corazón entenebrecido y endurecido. La labor de la atalaya no es fácil, y menos predicarle al mismo cuerpo de Jesucristo, hermano. Uno ha visto con toda tristeza, hermano. Vea, el atalaya tenía siempre una trompeta. Ya los israelitas estaban entrenados de cuándo era para adoración y cuándo era para guerra. O sea que el que estaba dormido se despertaba por la trompeta. Yo nunca he podido comprender, no he podido aceptar cómo cristianos, hermano, cristianos viejos, cristianos tarajayú, cristianos con bagaje espiritual, rechazando el sonido de la trompeta. Aló, hermano. Son los primeros que rechazan el sonido de la trompeta. Los cristianos más viejos. Qué mensaje duro, pastor. Oye, sin saber qué Dios es lo que le está enseñando a esa persona. Lo único que le quieren es que le toquen la flauta. Y eso, no muy alto porque me incomoda el oído espiritual. La trompeta, usted sabe lo que es la trompeta en la Biblia. La trompeta es la palabra. Es la palabra. O sea, ahora mismo estamos tocando la trompeta. No nos podemos, hermanos, quedar admirando. Vea, yo se los digo aquí, una vez lo dije, creo que es la segunda vez que lo digo. No sé si por eso hubo estremecimiento, pero se los voy a decir de nuevo. Soy libre y soy limpio de la sangre de todos aquí en la iglesia. Aló, hermanos. Yo soy limpio. El púlpito no es cualquiera lugar para exhibirse. Esto, en donde lo pongas, en la calle, en tu trabajo, es un tremendo lugar de responsabilidad. Yo no entiendo cómo cristianos guardan la trompeta en el trabajo. Yo no entiendo cómo cristianos guardan la trompeta y la esconden en Facebook. No tocan la trompeta. Al menos si lo vas a tener, que siempre estés tocando la trompeta. Hay cristianos exhibiéndose en fotos, hermano. Gran cosa, hermano. Pastor, yo soy libre. Usted es libre, haga lo que le da la gana. Pero estoy hablando de gente que no ha comprendido el llamado de Dios aquí en la tierra. Hay gente que cree que Dios lo mandó aquí a la tierra a estudiar. ¿Dónde cayó la piedra? ¿De dónde me lo van a tirar? Estudie o no estudie, el llamado de ganar alma es más grande que cualquier doctorado. Unos cuantos lo recibieron, hermano.
Dios mío, ¿será que tú puedes decirle al Señor, soy libre de la sangre de mis compañeros de trabajo? ¿Cuántos lo reciben, hermano? ¿Será que tú puedes hoy decirle al Señor, Señor, soy libre de todos mis compañeros de colegio y de universidad? Es que para eso es que Dios te pone, para que se los ganes para Cristo. Y no anden ellos en su pecado. Y no te conformes solamente con que yo no voy a la discoteca de ellos. Es que le hables de Jesús. Es que les prediques el evangelio. Es que los saques de las tinieblas a la luz admirable por medio del evangelio. La trompeta tiene un sonido agudo, a veces rechina el que no está preparado para escucharlo. A veces está más preparado para escuchar este mensaje el impío, el literalmente impío que nunca ha conocido de Cristo, que en la misma iglesia. Oiga, qué tragedia, hermanos, ver esta situación en la iglesia. La misma iglesia la que rechaza la palabra del pastor por esconderse detrás del conocimiento y de la teología. Creemos que con manejar tal o cual doctrina, eso nos hace cristianos. Eso nos hace cristianos. Y esto es una vida de rendición. El más grande teólogo que hay, ¿sabes cómo se llama? No le conozco apellido. El más grande teólogo se llama la serpiente antigua, Satanás. Sabe más Biblia que cualquier teólogo. El justo se puede apartar de su justicia. ¿Quién me lo dice bien claro? El apóstol Pablo habla de que cuidemos la salvación con temor y temblor. Por eso les digo aquí a ustedes, amados hermanos, no juegues más con el internet, hermanos. No sabes toda la contaminación que te entra por los ojos. Vea, les digo algo. Analicen esto. Saquen la conclusión. Todas esas imágenes indebidas que has visto por el rabito del ojo se te han quedado pegado aquí en el disco duro y ya tienes formado una película pornográfica. ¿Cuándo va a salir eso, hermanos? Lo que el hombre sembrare, eso segará. Para el que quiera vivir en santidad con los ojos, con los pensamientos. No estemos jugando, hermano. Este mensaje de la atalaya todavía tiene que estar vigente. Versículo 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiera de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. O sea, ya el problema es de él. Pero tú habrás librado tu alma. O sea, ya la responsabilidad no es tuya. Mire la responsabilidad que tenemos, hermanos, de predicarle a nuestros compañeros, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de universidad, de colegio. Por eso Dios te puso en ese lugar. No es que rechace el estudio, no es que rechace la universidad, es que tienes un llamado más noble y más grande que una universidad y exhibir un cartón universitario. Tú estás aquí para reproducir la imagen de Cristo aquí en esta tierra. ¿Sabes qué me he dado cuenta en términos generales? Pastores que Dios le ha dado tanto, con el tiempo pareciera que se aburrieran de Dios. Con el tiempo y empiezan a hacer locuras, hermano. Locuras. Dejan el ministerio para irse por la política. Dios mío, que ese no es el llamado. Otro que lo haga, pero que tenga el llamado. Mire, ser ministro de Dios es más grande que ser el rey y el presidente de los Estados Unidos. ¿Cuántos se lo creen? A ver, hermano. Entonces, ¿por qué no lo demuestras, hermano? ¿Ah? El presidente de los Estados Unidos se baja del avión, esté lloviendo, esté nevando, con un paraguas. Cumple la cita a cabalidad. Cumple los compromisos. Pero uno ve hoy en día, hermanos, el mismo pueblo que está endurecido porque están rechazando la palabra del Señor.
Mira lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Ezequiel, capítulo 2. Mira en qué consiste la rebeldía también. La rebeldía, mira lo que dice. Capítulo 2, versículo 8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo. Esta es una de las características del atalaya. Tiene que estar con el oído afinado. ¿Qué es lo que Dios quiere dar para la iglesia? Para el pueblo. Esto no es un lugar para tener contento a la gente. Hay gente que anhela venir los domingos a la iglesia para salir muy bien de la iglesia. Y ni siquiera saber qué es lo que Dios quiere hablarle y qué es lo que Dios quiere cambiarle. Se ha cambiado la iglesia por la pasarela evangélica. Aló, hermanos. Se ha convertido la iglesia en pasarela evangélica. En declaraciones positivas, en confesión positiva, en pensamiento positivo. Y todavía la iglesia es ese lugar donde el Espíritu Santo sigue convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Pero no, hemos sacado esto y hemos metido otras cosas. Y uno de los deberes de todo predicador, tengas o no tengas llamado al ministerio, es oír lo que Dios habla. Dice, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. ¿Qué tiene que hacer el atalaya? Uno, oír la voz de Dios. O sea, te tienes que apartar del ruido, hermano. Dios no está con el picó al lado y hablándote al lado suavemente. Él lo puede hacer. Pero quiero que me comprendas lo que te estoy diciendo. O sea, no puedes, hermano, reemplazar esa voz suave y apacible de Dios por este bullicio. ¿Quieres saber lo que Dios tiene para tu vida? Apártate para Él. Inclina tu oído a ver qué es lo que Dios te quiere hablar. Porque Dios todavía sigue hablando. Yo a veces cojo la Biblia. Leo el título y enseguida sé que ese mensaje es para la iglesia. ¿Y cómo lo sabes? Hombre, yo lo sé ya. Come lo que te doy. Lo segundo que tiene que hacer el atalaya, hermanos, es comerse este libro. Este rollo. Los libros en la antigüedad no eran así como usted lo tiene ahora. Eran rollos. Eran rollos hechos de varias cosas. Pergaminos. Ahí viene de Pérgamo se dice que vienen los pergaminos. Por eso le dice a Ezequiel, cómete este rollo. ¿Qué vamos a hablar, hermanos? ¿De Carlos Marx? ¿De una autobiografía de algún político prestigioso? Si quieres hablar de Jesucristo, te tienes que comer este libro. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hay gente que está más ávida de leer libros que escriben otros, en vez de comerse este libro que escribió el Espíritu Santo. Si quieres estar hablándole a la iglesia tibia para que se desacomode, te tienes que comer este libro. Oye, el que come este libro, lo único que va a querer es tocar la trompeta. Hay gente que no toca ni un pito porque no se comen este libro. El único pito que quieren escuchar es el pito del partido de fútbol. Perdone que sea sincero, hermano, pero me atrevo a decir que muchos cristianos que no se levantan de madrugada a orar, si Colombia fuera finalista a las 2, 3 de la mañana, se levantaran a verse ese partido. Pero no tienen, hermanos, todavía la sensibilidad de escuchar la voz de Dios y decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí, a la hora que me levantes voy a dejar los argumentos, a dejar la pereza, a levantarme a la hora que tú me digas. Me forjé mucho en mi trabajo. Sabía que no podía perder tiempo.
Sabía que aunque estaba trabajando secularmente, tenía que levantarme temprano a buscar el rostro de Dios. Sabía que después de almorzar no podía perder tiempo, y luego de almorzar me reunía con hermanos y hermanas en la fe a orar allá en el trabajo. Porque sí se puede. Deja los argumentos. Dios te quiere a ti levantar como un atalaya. Deja de perder tiempo. La iglesia, hermano, hoy no está valorando el poder del Espíritu Santo dentro de ella. Oiga, tenemos dinamita, hermano. Hay unos que tienen la pólvora mojada, porque ni prende la mecha ni explotan. ¿Qué clase de cristianos somos, hermanos? ¿Dónde está el llamado que Dios nos ha hecho de ser luz en medio de las tinieblas? De ser antorcha que arde y alumbra, como dice la Biblia acerca de Juan el Bautista. ¿Dónde está ese ardor en el corazón de los cristianos? ¿Dónde están esos atalayas modernos? Pero a la iglesia de hoy en día le está dando pena, hermanos, hablar la palabra de Dios. Miren, muchos ateos, Dios los ha tocado y les da vergüenza volverse a Dios, porque están viendo a Dios como un bajonazo intelectual. La Biblia es el más grande libro que haya existido sobre la faz de la tierra. Si quieres hablar bien, tienes que comer la palabra. Mira lo que dice el capítulo 3, versículo 1, hermanos. Todo predicador debe comerse este libro. Antes de buscar por internet mensajes, busca aquí por la Biblia mensajes que necesitas darle al pueblo. Capítulo 3, versículo 1 dice: hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y abre y habla a la casa de Israel. O sea, este rollo te lo tienes que comer. No el rollo allá del cuento que te hacen en la calle. Este rollo te lo tienes que comer. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Versículo 3 dice: y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre. ¿De qué está lleno tu vientre? ¿De qué lo vas a llenar ahora que salgas de aquí? Alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. ¿Sabe por qué Pablo dice que la Biblia llega hasta los tuétanos? Los tuétanos es la parte más interna del hombre. Es lo que está dentro de los huesos. Es esa como, no sé cómo llamarle. Es ¿cómo? Sí, como una médula, pero dentro de los huesos. Es gelatinoso. Eso es el tuétano. ¿Has comido pata de mondongo? Pata de vaca, que le coges ese es el tuétano. Hasta allá quiere llegar la palabra. Hasta allá quiere que te llenes Dios de la palabra. Que te satures de la palabra. ¿De qué más vamos a hablar, hermanos? ¿De novelas? ¿De deportes? Dígame. Podemos hablar, pero eso no debe ser la prioridad. Ni de política. Hoy los cristianos se vuelven políticos, hermano. Y más hablan de política. Pero lo que más debemos hablar es de la palabra de Dios, hermano. ¿Quieres tocar la trompeta? La trompeta es este rollo. Cómete este rollo. Habla la palabra. Muchas veces no vas a caer bien, hermano. Y tristemente, la misma iglesia es la que te va a rechazar. Te lo vas a encontrar, hermano. Te van a decir fanático. Te van a decir de cuánta cosa. Pero es mejor agradar a Dios que agradar a los hombres, hermano. Pero al menos cómete este rollo a ver qué vas a tocar. No vas a tocar flauta, te lo aseguro. Es lo que muchos cristianos quieren que se toque hoy. Ezequiel capítulo 33. Ezequiel 33. Podemos ser amables, hermanos. Pretender decirle a la gente: yo no sirvo para esos mensajes, hermano. Mensajes consoladores. Mensajes que apapachan.
Vino a mí palabra de Jehová diciendo, mira lo que es el deber del atalaya. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. Hermano, tristemente, hermanos, hay que reconocerlo. No todo el mundo es atalaya, hermano. Y no es porque Dios no quiera, es porque la gente no se dispone, hermano. ¿Cuántos se dispondrían a ser más atalayas, hermano? Que te pongas allá en la torre, llueve, truene, relampaguee, o haga calor, o no haya aire acondicionado, o lo que sea. Dice, un hombre de su territorio y lo pusiera por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, hermano. Viene juicio sobre la tierra, hermano. Toda esta inmoralidad que hay, la violencia que hay, cómo se ha disparado las drogas, que ya ni los políticos saben qué hacer, ya no saben qué regla hacer. Todo esto son síntomas de que el rapto de la iglesia está cerca, de que juicio venidero viene sobre la tierra. Nuestro Señor Jesucristo habló de que antes de la venida del hombre sería como en los días de Noé. Se casarían, se darían en casamiento, hermanos. Por eso usted tiene que arreglar su matrimonio, hermanos, si está en unión libre. Usted no puede estar así con ese desorden, hermanos. Tenemos que poner en orden primero la casa. Estos temas hay que tocarlos de cuando en cuando, hermanos. Viene peligro, hay peligro, hermanos. Entonces, ¿cómo sabemos qué es fornicación y qué es matrimonio? ¿Por qué la Biblia se desgasta tanto? Así que los casados aquí deben estar en uno de los dos lugares. Entonces tiene que revisar en esta noche, porque si no, mi deber es decirle que puede venir espada y yo no toco la trompeta. Dios me va a pedir cuentas a mí primeramente. Y él viene venir la espada sobre la tierra y tocar trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere. Problema tuyo si no lo haces. Problema tuyo si quieres seguir metido, perdiendo tiempo en esas redes sociales que te hacen es perder tiempo y desaprovechar tiempo valioso que debieras aprovechar para estudiar y para meterte más con Dios. Y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir espada y no tocare trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, que fue tomado por causa de su pecado, hermano, fíjese que ya habla de una responsabilidad personal, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya, porque no se advirtió. Toca la trompeta está sonando todavía. La segunda venida de Cristo está cerca. Ojo con el tema de la inmoralidad sexual, en cualquiera de sus formas. Los adolescentes, los jóvenes que están aquí, no se crean la última Coca-Cola del desierto. Ya uno pasó por esa edad que ustedes tienen. En nuestros tiempos no había WhatsApp, pero habían cartas y papelitos que uno les hacía llegar. Y uno hacía malabares para verse con ese enamorado. Deja de andar jugando. Uno les está advirtiendo. Una barriga, se te truncan las cosas. Ahora el esfuerzo será mayor. La gente no quiere recibir el mensaje de la atalaya. ¿Qué mensaje queremos recibir, hermanos? La misma iglesia, tan celosa, tan celoso es Jesús de la misma iglesia, que a la primera persona que Jesús va a llamar a Puyengue se llama la iglesia, porque es necesario que el justo juicio de Dios comience por su casa. Y Dios lo está haciendo. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere presentarle a su hijo una novia, no cualquiera novia pasada por muchas manos,
sino una novia virgen, una novia que se vista de lino fino, de lino blanco y de lino resplandeciente, porque las bodas del Cordero de Dios están cerca. ¿Cuántos lo recibieron, hermano? Versículo 10 del capítulo 33. La iglesia se está enfriando, hermanos, por falta de llenar el vientre. Usted ve a alguien frío en la iglesia, hermano, pregúntele, hermano, ¿de qué se está alimentando? Pregúntele para que vea. Usted ve a alguien frío en la iglesia, pregúntele, hermano, ¿cuánto tiempo estás con Dios? Que ni siquiera que vengas al templo, hermano. Porque usted tiene que tener una responsabilidad de llenar su vientre. ¿De qué te estás llenando? ¿De qué te estás llenando? De la presencia de Dios. Haya o no haya problema. Versículo 10 dice: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros. O sea, la casa de Israel tiene que primero reconocer su pecado. Están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Qué tremendo, ¿ah? La casa de Israel, hermanos, en su necesidad se pregunta, ¿cómo voy a vivir? Miren, hermanos, Dios no quiere la muerte de nadie. Dios realmente es misericordioso, y la máxima expresión de misericordia de Dios la recibimos hace 2018 años en la cruz del Calvario. El mensaje de la gracia todavía está disponible para que todo aquel que crea en Jesucristo no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Dios no quiere, hermanos, la muerte del cristiano que se aparta de Cristo. Dios va a hacer lo posible y lo imposible para que Él vuelva. Y lo va a hacer. Y se va a encontrar con algún predicador en algún bus, alguien que le dé un tratado, alguien que le predique en la calle, alguien que sintonice una emisora. De cualquier manera, Dios lo va a hacer, porque no quiere la muerte del impío. Dice, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos, miren, hermano, el corazón de Dios, vuélvanse. Lo que Dios le está diciendo a esta iglesia, vuélvanse de vuestros malos caminos. ¿Por qué van a morir, oh casa de la santa unción? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo la justicia del justo. Apréndase esto, hermano. Apréndase esto. En pocas palabras, lo que aquí dice el versículo 12, dice, y se los voy a decir, y creo que usted es testigo de esto: no hay derecho a borrar con el codo lo que se hace con la mano. Aló, aló, hermanos. El que la cogió, la cogió. No hay derecho a borrar con el codo lo que se hace con la mano. Dice el versículo 12: hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo la justicia del justo. Qué tremendo. No lo librará el día que se rebelare. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Oye, qué tremendo. Mire, ¿cómo se llama esto? ¿Qué atributo de Dios es esto? Justicia. ¿Quién le va a decir a Dios, Señor, cuando comenzó la iglesia yo hice esto y esto y esto, y yo sí diezmaba, y ahora? ¿Y ahora? Por eso les dije, no hay derecho. Mire, en pocas palabras se los digo crudo y sin censura: no vivas de glorias pasadas y pasajeras. Bájate de esa nube. Si no, Dios te baja. La justicia del justo, es lo que dice aquí, no lo librará el día que se rebelare. Hermano, yo cuando llegué a la iglesia era malo y a mí sí me caían mal los hermanos y el pastor, pero ahora estoy enderezado. Gloria a Dios por eso.
porque la impiedad del impío será borrada el día que se convirtiere. ¿Cuántos la cogieron ya, hermanos? La justicia, versículo 12, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir de glorias pasadas, de lo que hizo en el pasado, no importa que se haya bautizado, no podrá vivir por su propia justicia el día que pecare. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, toda su justicia no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad, por que hizo. Y cuando yo dijera al impío, de cierto vivirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia. Si el impío, hermano, lo que tenemos que hacer, restituir. No le robes el diezmo a Dios, no tengas excusa, restitúyele a Dios los diezmos. Y si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que fue robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente, no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Y si alguno puede decir lo que dice el versículo 18, dice, no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartara de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Dios es justo. Si usted lo quiere aplicar al derecho natural, es lo mismo, hermanos. Señor, he sido buen ciudadano, 50 años en este país, pero estos últimos meses he hecho malabares. Hermano, vas a pagar por tus delitos. Y cuando el impío se apartara de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijiste, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno según sus caminos. La trompeta, hermanos, tiene que seguir sonando. A la final trompeta, hermanos, dice Pablo a los tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero, hermano. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos hasta las nubes para esperar al Señor en el aire. La trompeta del Señor Jesucristo sonará para llevarse a la iglesia al cielo. Estas verdades eternas no deben pasar de moda. Hay gente que escucha, que sabe que el arrebatamiento está cerca, y la única vez que realmente tenga dimensión del arrebatamiento es cuando se quede y conozca en persona al anticristo. La iglesia preparada, como estas vírgenes no descuidadas, serán las que se van en el arrebatamiento de la iglesia. La trompeta será tocada por el mismo Señor Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Dice, el Señor mismo bajará del cielo y nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Vamos a orar en esta mañana y le quiero invitar a aquellas personas que quieran enderezar cosas, hermanos, que se levanten.